Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, de nuevo amigos de Profesionales Excepcionales. Una vez más hablaremos de emprendimiento, que es una constante en nuestro programa. España es un país de emprendedores de éxito y de ejecutivos de reconocida valía. Mi siguiente invitado es consultor, fundador en serie y alguien con una obsesión muy concreta, entender por qué el crecimiento empresarial falla y hacer algo al respecto. Rodrigo, que por cierto además Rodrigo Hernández es una persona muy joven y veremos ahora que ha tenido ya una larga carrera de emprendimiento, comenzó su carrera en Antevenio, en el mundo del marketing digital, aprendiendo cómo se capta demanda. De ahí dio el salto a Decathlon de España, que no conocerá casi nadie, donde pasó de un rol operativo a un rol operativo, y descubrió algo clave: captar demanda no es suficiente si no se convierte en negocio real. Este aprendizaje le llevó a Barrabés, donde como Business Development Consultant se sumergió en la generación de oportunidades y relaciones comerciales. Y fue ahí donde identificó su primer gran punto de ruptura. El problema no es generar más, sino entender por qué lo que ya existe no escala. Con esa convicción fundó Nova Magna, centrada en la parte estructural del negocio, procesos, organización y toma de decisiones. Pero pronto detectó un segundo fallo. Incluso con buena estructura, el crecimiento sigue siendo impredecible sin un sistema comercial sólido. Así nació ClickMe, enfocada en generar demanda cualificada y construir sistemas de crecimiento más controlados. Y hoy, con Aixoma, Rodrigo trabaja en lo que considera el siguiente nivel del problema: hacer visible el valor profesional que no aparece en los dashboards, pero que determina el crecimiento real de las organizaciones. Todo esto compaginándolo con un MBA en el The Valley Business and Tech School, donde profundiza en estrategia, tecnología y diseño de sistemas, como él mismo nos va a contar ahora. Así que, Rodrigo, bienvenido y primero enhorabuena por tu carrera tan impresionante, con lo joven que eres, y encantado de tenerte aquí en el programa, además, para que nos cuentes un poco cómo ha sido ese desarrollo de tu experiencia, ¿no? Desde una formación que creo que además era de comunicación. Sí. Vamos, que tendrías que estar tú aquí hablando bien, no como lo hago yo, que me equivoco varias veces. Bueno, sí. Lo primero, muchas gracias por esta invitación. Y la verdad es que después de esta introducción, poco me queda decir, ¿no? Me has presentado muy bien y has hecho un recorrido por toda mi trayectoria profesional. Y sí, sobre todo que yo estudié periodismo y comunicación audiovisual. Hice unos pinitos en ABC, y vi que mi camino era otro. ¿De becario en ABC? Primero becario, trabajé por la noche, en la sección de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. 2 veranos, un verano y 2 veranos. Me cogieron y luego vi que aquello no me gustaba. No, necesitaba otra serie de retos. Creo que ahí, cuando me preguntan por cuándo nace mi gen de emprender y demás, creo que es en ese momento, ¿no? Vamos antes a contarnos por qué te metiste, si luego no te gustaba, en comunicación. ¿Tenías alguien en la familia? O... No, para nada. Tú eres de Madrid, ¿no? Cuéntanos un poco de tu familia. Soy de Alcalá de Henares. Me encanta, ¿no? Me gusta decir los de Alcalá que no somos de Madrid, que somos de Alcalá de Henares. Tenemos ese sentimiento de pertenencia. No, mi familia es una familia humilde, trabajadora, que haciendo memoria, yo creo que nadie ha tenido ninguna empresa, o si la ha tenido, ha sido por un periodo corto de tiempo. Son cada uno ha hecho su desarrollo profesional en diferentes empresas, diferentes ámbitos, y juraría que soy el primero que desde hace ya 8, voy a hacer 9 años, está emprendiendo. A mí no me gusta hacerlo emprender, porque emprender entiendo que es una pequeña fase, ¿no? Ahora ya después de 9 años, pues me gustaría decir que soy empresario como tal, aunque suene muy grande la palabra, pero no hay nadie en mi familia que haya hecho una carrera profesional por sí solo en la parte de emprendimiento, para lo bueno y para lo malo.
porque al final el día a día de un emprendedor, que seguro que nos están escuchando, pues es difícil, es duro y los problemas que tenemos no siempre son comprendidos o no siempre se nos entiende, y no tener a veces ese interlocutor dentro de casa con el que poder desahogarte, que es verdad que pues, tus padres siempre te ayudan, o tus hermanos, ¿no? Te comprenden, pero no es lo mismo. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanos, soy el mayor de 3, uno que está viviendo en Ámsterdam y otro que está también viviendo en Alcalá. Y bueno, es un poco también la presión. ¿Quién vive mejor, el de Alcalá o el de Ámsterdam? Yo creo que yo le diría el de Ámsterdam, porque no. Pero él dice que no, que nosotros aquí vivimos muy bien. Es verdad que unas cosas que no valoramos es la calidad de vida. La calidad de vida. Es lo que él dice allí, pues gano dinero, pero no tengo primero amigos y familia, y luego que no puedo salir a tomar una tapa al aire libre porque aquí está todo el día lloviendo. Pero yo te digo una cosa, que yo creo que los holandeses y los escoceses, siempre digo lo mismo, son con los que creo que mejor sintonizamos nosotros a la hora de tomar unas cervezas. Mientras no hablemos de fútbol difíciles. Y de historia. Bueno, sí, la historia con los holandeses hay que tener cuidado, efectivamente. No hablar del Duque de Alba. No. Pero sí, porque hay otras culturas que son más difíciles de entrar, por ejemplo, los ingleses. Sí, y hacer amigos. Él dice que es difícil aquí, pero bueno, yo diría que sí. Entonces, mi entorno no hay nadie. Y yo, pues, desde bien chiquitito, mi padre me dice que lo tenía claro, que quería estudiar el periodismo de comunicación audiovisual, porque yo quería ser. A mí me encanta la NBA. Es mi deporte favorito. Quería ser periodista deportivo. Quería ser el nuevo Andrés Montes. Yo veía a Andrés Montes y Anthony Daimiel por las noches en Canal Plus y decía, hostia, yo quiero jugar al baloncesto. He jugado toda la vida al baloncesto. Sí, con el 1,95 que tengo, aunque a veces que digo 2 metros según el entorno. Sí, jugué toda la vida en Alcalá de Henares y bueno, luego una pequeña etapa en Guadalajara. Y me gusta mucho el baloncesto, es mi hobby, mi pasatiempo favorito. Y me encaminó un poco a esa parte que me encanta la NBA y consumo bastante y demás. Y dije, bueno, pues voy a estudiar esto que me encantaría ser. Aunque luego, pues, una cosa es lo que tú te imaginas, como todo en la vida, y luego otra cosa es la realidad del día a día. Y yo creo que cuando vi cómo era el día a día a nivel económico, a nivel de desarrollo, a nivel de trabajo, dije, esto no está hecho para mí. Me contabas el otro día hablando, preparando esta entrevista, que saliste descontento de la formación, ¿no? De periodismo. Puedes hablar libremente. Sí. Sobre todo porque si hay alguien que nos escucha que quiere ser periodista, a lo mejor le ayudamos a no elegirlo o a elegirlo. Nunca se sabe. Yo terminé bachillerato con 5 matrículas, con 5 sobresalientes, perdón, con 5 9 o 10, no me acuerdo ya muy bien. Entonces yo venía con un estándar de trabajo, de esfuerzo, porque además yo lo compaginaba con mis entrenamientos, que aunque no era profesional, pero tenía mis 4 días a la semana, más partidos fuera, segundo bachillerato, etc. Entonces yo venía con un ritmo muy alto y yo me acuerdo que en la universidad pública, bueno, que creo que la privada sería igual. El primer trimestre teníamos lengua española y me acuerdo que la segunda o tercera clase nos enseñaron que era un hiato y que era un diptongo. Y yo miraba alrededor y decía, ¿dónde me he metido? Y me quedan 5 años todavía de carrera, ¿no? Yo, mi etapa en la universidad es verdad que no tengo muy buen recuerdo por diferentes motivos. Uno yo creo que es porque en mi caso, periodismo y comunicación visual, yo creo firmemente, a lo mejor esto es meterme en un jardín, no debería de ser una carrera. No debe ser una carrera de 5 años, porque si miras el plan de estudios, pues hay mucho de relleno. Entiendo que tienes que estar formado en muchas áreas y demás, pero eso depende de tu cultura y de tu esfuerzo particular. Yo creo que una persona que es periodista con un máster, al igual que tienen pues, diferentes otros profesores, los abogados tienen su máster habilitante o los médicos tienen el MIR, o bueno, no podemos comparar con esas, pero creo que para mí el periodismo debería ser un máster en el que en el que enseñes técnicas de oratoria, técnicas de escritura, técnicas de tal, pero un año intensivo. No estira, o yo en mi caso no creo que no estira para tanto el chicle. De hecho, yo no soy tampoco de periodismo, soy ingeniero, como tú sabes. Pero yo creo que hay muchos periodistas que se han hecho a sí mismos, ¿no? Y que no han pasado por la facultad, ¿no? Y más ahora en el ámbito que vimos de redes sociales. Si tú tienes esa intriga y ese ámbito... Mira, siguiendo el ejemplo, yo escucho todas las semanas el podcast de Mínimo de Veterano y uno de los que está allí, él lo dice, que él no ha estudiado, que él tiene otra carrera y que pues luego a los 38 o 40 años dice que ya se empezó a dirigir y es periodista profesional como tal. Entonces no creo que haya necesidad de poder hacer una carrera como tal. Porque luego también genera mucha frustración. A mí yo me acuerdo que los 2 primeros años para mí fueron complicados por gestionar esa
esa desaceleración, ¿no? De venir a tope y a un ritmo muy tranquilo, donde si vienes a clase bien, si no vienes a clase también, donde no se prima, que yo creo que eso es un problema que hay, aunque luego ya si quieres hablamos de eso, del sistema educativo actual, que no se prima la excelencia, sino que se prima pues hacer tabla, o sea, hacer media por la parte de abajo, no por la parte de arriba, con lo cual fue un mix de cosas que a mí no me convencieron y yo, bueno, pues por cerrar por este tema, no, un máster y poco más. Así que eso es. Acabas la carrera y entonces buscas trabajo. ¿Eso es difícil? ¿Fue difícil para ti o no? Pues tuve suerte. La verdad es que una de las cosas que creo que... ¿En qué año estabas cuando estabas buscando un trabajo? Yo empecé la carrera en 2010 y juraría que la terminé en 2016, pues no sé, 24 o algo así. Y una cosa que creo que eso es definitorio para cualquier tipo de acción que hagas en la vida, no es tanto tu expediente o tal, sino cómo luego tú te muevas. Porque yo sé que yo en la carrera pues acabé una media normal de 6, 7, no me acuerdo, pero a mí no me faltó ni prácticas ni luego trabajo. Y yo me las busqué por mí mismo. Y que creo que un poco lo que habría que hacer en la vida es buscarse la vida y ser proactivo, tener actitud y buscarte tú tus propias habichuelas, no que esperar a que como soy estudiante, pues la universidad me debe proveer de unas prácticas que me gusten, que encajen conmigo y que luego lógicamente tenga una posibilidad de empleabilidad alta. Yo en mi caso me lo busqué yo lógicamente me llamé a ABC, me inscribí, pasé la primera entrevista y me dijeron, pues si quieres entrar en ABC tienes que entrar en el turno de noche de 11 a 7 de la mañana. Tu primer verano, a lo mejor con 24 años por lo último que te apetece es tu verano, ¿no? Además con el cambio de ritmo que implica trabajar por la noche, dormir por la mañana y demás. Y es duro. Es duro. Creo que es un sector en el que siempre en su momento se quejaban que hay mucho intrusismo, pero el que vale. Y el que quiere hacer las cosas tira adelante, ya sea de una forma o de otra. Ahora el canal de las redes sociales es maravilloso para esto, ¿no? Para que no puedas o no tengas que depender del paraguas de un medio de comunicación para tú mismo poder salir adelante y transmitir tu mensaje o tu opinión o cualquier punto de vista y poder ser periodista sin tener que depender de un medio como tal. Pero te dice una cosa importante, el esfuerzo, ¿no? Yo creo que lo que tú hiciste, yo creo que hay muchos jóvenes hoy en día que me están pensando más en el teletrabajo y el esfuerzo mínimo o sacarse una oposición y engrosar el gran número de funcionarios que tenemos en este país que realmente trabajar por las noches, ¿no? Yo creo que hoy en día se ve duro. Eso a lo mejor, eso es para inmigrantes, ¿no? Voy a decir una cosa pero que por cierto, es sorprendido porque yo, ¿te acuerdas cuando éramos 3 millones o 4 millones de inmigrantes? Vamos a decirlo, ahora somos 10. Y cuando éramos 3, hubo una época en que bastantes se fueron, ¿te acuerdas? De construcción, etcétera, etcétera. Sin saberlo casi hemos recibido otra vez a un montón, porque ya somos 10. Yo sigo pensando que este país necesitaría otros 10, sinceramente, para ser una potencia, porque es un país despoblado. Sigue estando despoblado y necesitamos muchísima mano de obra. Necesitamos muchísima mano de obra. Y aquí hay dos problemas. Primero, la parte del esfuerzo. Yo vengo de una familia, pues lo que te decía, mis padres pues no pudieron estudiar, entonces sus hijos, ¿qué tienen que hacer? Estudiar, ir a la universidad y ser un titulado universitario, que en muchas ocasiones pues no hace falta. Porque a lo mejor si yo hubiese hecho otra formación o mi hermano pequeño, mira, el pequeño sí que lo ha hecho bien y está haciendo una FP, porque no ha hecho falta esa capacidad de titulitis, ¿no? Pero claro, en nosotros llega un punto en el que, y lo veo en el día a día con el tema de los empleados, que los míos son los mejores, lógicamente, entiéndeme, pero hay mucho de que se me caen los anillos. O sea, yo empecé por la noche y luego he ido creciendo poquito a poco, me quisieron pasar a la mañana, no me interesaba, luego si te mueves y te esfuerzas, te van a salir oportunidades, pero el problema es que eso implica un sacrificio, implica salir de tu zona de confort, implica un coste de oportunidad, ¿no? De estar un verano de vacaciones con mis amigos y en la piscina o haciendo cosas, hablando en plata, putearme y estar trabajando. Entonces, ¿qué es lo cómodo? Pues tener un trabajo estable, de por vida, en el que una vez pasas un examen o no, ya nadie te puede decir nada. Yo es algo que es una cosa que no comprendo. En mi grupo de amigos tengo algún caso, cada uno tiene su motivo y oye, es totalmente legítimo, pero joder, o sea, a mí será que es por cómo soy yo, pensar que voy a ir a un mismo sitio 40 años de mi vida en el que mi capacidad de progresión está limitada ya de antemano,
es como que te limita tu libertad y es tu ya eres una pieza más de un sistema, de un mecanismo en el que ya no se espera más de ti. Y a mí la parte de los funcionarios, hay funcionarios y funcionarios, lógicamente, pero creo que no. Y la parte de inmigración es un tema peliagudo. Yo creo que sí que sabemos que hay 10 millones de inmigrantes, por lo que pueden salir en las noticias, los medios que lo quieren sacar. Hay algunos medios que creo que no le gustan cuando sale la nacionalidad, cuando sale la nacionalidad de algunos crímenes y demás. Creo que eso no haría... O sea, que se diga que un crimen lo ha cometido un español, un marroquí o un rumano o lo que sea, no implica que todos sean así. Pero hay que informar de ello, porque creo que hace unos meses salió la policía del País Vasco diciendo que el mayor porcentaje de detenidos eran extranjeros. Eso no implica que el resto sean malos. Es más, yo creo que la inmigración es positiva, al igual que yo me he planteado en algún momento de mi vida ser inmigrante. Creo que la gente que viene aquí a aportar, a trabajar, a cotizar, a construir una familia, a construir bienvenido, cuantos más mejor. Pero el problema es cuando tú vienes aquí a vivir de las ayudas, de tal, porque al final lo perviertes todo y generas un rechazo. Entonces, para mí ese es el problema en este caso de la inmigración. Entonces, se junta todo. Creo que vivimos en unos tiempos un poco complicados. Cuidado, que nosotros también damos ayudas a los españoles, ¿eh? Pero... Y cada vez más, cada vez. El español se está acostumbrando más a exigir y a las ayudas, ¿eh? Y luego hay un mira lo que ocurrió en Argentina. Con los planitos, 42 millones tenían de planitos, una cosa así, ¿no? Bueno, nosotros tenemos aquí una cosa que se llama ingreso mínimo vital, ¿no? O que solo por ser un ser vivo que piensa, bueno, a veces no, un ser vivo, te dan un dinero, no sé la cantidad, o simplemente por tener 18 años. Mi hermano tiene ahora 21, fue la primera jornada del bono cultural. Dice, ¿esto por qué? Para que votes. Para que votes, claro. Y luego sale como el otro día que salía una discoteca en Parla, o no me acuerdo dónde era, que oye, que yo me pongo en el punto de vista del dueño de esa discoteca y dije, ole por ti, en el que se podían pagar las copas con el bono cultural. Pues es que al final cuando se hace política de cara a las redes sociales y la galería, y lo que hablamos antes tomando un café, que tu único objetivo es perpetuarte en el puesto, y yo digo que esto quien me escuche es un lado o el otro, porque si ahora tenemos un color y entra otro color, creo que, por ejemplo, en cosas como el ingreso mínimo vital no lo van a quitar, o el bono cultural no lo van a quitar, porque te resta votos. Al igual que no vas a meter mano a la administración pública, porque te quita votos. No vas a ligar las pensiones al IPC. O sea, cosas que son de cabeza, pero tiramos la pelota adelante y ya otro, el que venga después, pues se lo llevará. Lo decíamos antes, nos faltan políticos con ideales. Políticos que persigan ideales, políticos que estén bien formados y hombres de Estado, ya no te digo, porque si ves todo lo que tenemos en Europa, no solamente en España. No, eso yo creo que ahora mismo se los comerían. Y el caso así mejor, y fíjate, tampoco es... Rajoy en su época final con Pedro Sánchez, uno a lo mejor puede ser más de la vieja escuela, lo que podría ser sin comparar lógicamente con Adolfo Suárez o etc. Y el otro era más de lo que estamos viendo ahora. Que se comía el relato el uno al otro, porque es que nosotros estamos acostumbrados a hacer scroll y a consumir de esa forma la información, con lo cual al final pues los políticos viven de eso, son profesionales de eso y van a trabajar solo, y lo siento mucho, por y para ellos. Lo que tú decías antes, y te quejas con razón, que al final les pagamos todos nosotros. No, esto y aquí ya lo y no pagamos poco, pagamos cada vez más. No, yo aquí lo enrocamos, yo soy, verdad que aquí me meto una parte más personal, el tema de los impuestos es una locura en este país. Ya seas autónomo o no autónomo, yo pongo un caso, ¿por qué yo como autónomo tengo que pagar una cuota por querer trabajar? No por que ya haya facturado, no, yo empiezo el mes 315 o 385, lo que sea. Y luego ya ese mes veo si facturo o si no facturo. Pero si no facturo, me ha costado querer intentar trabajar 315 euros, 385. Es una locura, porque yo luego aparte me dicen, no, para pensión. ¿Qué pensión? Si a mí no me va a llegar. Si yo me tengo que cubrir las espaldas con planes privados, etc. Porque a mí no me va a llegar con 33 años que tengo. Si me jubilo dentro de 30, 35, a mí no me va a llegar porque el sistema de pensión está quebrado. Es insostenible con el modelo, con la demografía que tenemos actualmente, con lo cual, que me digan que es que yo pago 385, me da igual, para tener pensión, mentira. Pago para mantener el circo de todos estos. O bueno, vale, sí, para pagar la pensión a mi abuelo. Me extraña porque luego tengo IRPF y luego tengo IVA, y luego ya si nos metemos en la parte de empresa, hoy lo hablaba con un amigo.
das beneficios en la empresa. Es un problema dar beneficios. O sea, porque al final tú dedicas más tiempo, desgraciadamente, en ver cómo hacer ingeniería fiscal para que no, lo siento mucho, para que no te roben, a tu propio mismo dedicarte a tu empresa, a tu actividad, a vender y demás. Porque esto es una opinión personal. A mí me parece una locura que yo en mi empresa, que solo por emitir una factura, mi precio base, mi cliente me paga un 21% más, porque sí. Yo ese dinero cojo y se lo doy a Hacienda. IVA. Pero luego, porque a final de año, sobre mi beneficio, que me lo he ganado yo con mi sudor, con mis lágrimas, con todo, me quitas un 21, un 22, un 23. ¿El año que yo de pérdidas me vas a quitar un 21, un 22, un 23? Creo que el impuesto a sociedades es uno de los mayores robos que existen, pero claro, luego das beneficio. Y dices, bueno, pues parte del beneficio voy a repartir dividendos. Te lo pasas a tu cuenta como autónomo. Pagas impuestos. Y luego en la declaración... Para pagar impuestos hagas lo que hagas. O sea, al final, de 10.000 euros te pueden quedar 4.000 y 5.000 euros. Y luego dices, vale, hay que pagar impuestos, como dicen algunos, para sanidad pública y para educación pública. Vale, te compro el discurso. Si yo voy al hospital y no tengo colas de espera, o si voy al colegio y no hay 35 alumnos por clase. Con lo cual, al final, tampoco van aquí los impuestos. Van para carreteras. Mentira. Entonces, al final, lo que tenemos... ¿Y para trenes? Y para trenes, bueno, no para trenes seguro que... Para trenes es de lo que menos... Y reparaciones de vías, que hoy he leído una noticia que la vía estaba rota desde un día antes y no se sabe. ¿Pero qué locura es esta? Y lo peor es que nadie asume responsabilidades. Pero bueno, me dicen, entonces yo pago impuestos para mantener a uno, al otro, al de la moto. No, perdona. Entonces, al final, te dedicas más tiempo en, pues eso, desgraciadamente, en esa ingeniería fiscal, que luego te dicen, no, es que no eres patriota, no tal. No, perdona. Hazte autónomo. Monta una empresa de cero. Intenta cobrar, yo a cada uno les digo, intenta cobrar 2.000 euros al mes por ti mismo, limpios. Verás cuánto te cuesta. Cuando aprendes el esfuerzo que tienes que hacer, cuando tienes que todo lo que tienes que pelear, todos los problemas que te llevas a casa, porque al final un empleado que tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena es que tira el boli y si la empresa se hunde, pues es una pena porque al final tiene que ir al día siguiente a buscar empleo, pero a él le da igual. Yo, si me equivoco, van contra mí, contra mis propiedades y tengo una X que tengo que devolver la deuda. O sea, es una locura. Al final, el empresario se le mira con unos ojos como si fuese el enemigo de todo esto. No, perdona. Yo tengo ahora mismo 7 empleados. Ganarán más, ganarán menos. Cada uno por su valía y por su trayectoria. Pero yo doy trabajo a 7 personas que con ese dinero, pues algunos pagan a su familia, otros pagan sus gustos. Me da igual, pero a mí es el que me tendrían que ayudar para que yo pueda seguir contratando gente y empleando gente. No que esos chicos quieran, llega el momento, dejar la empresa porque es que se ponen de Policía Nacional, que hemos estado de moda hasta hace unos años, con todo mi respeto a la Policía Nacional, que a mí me encanta, pero te haces Policía Nacional y ya tienes trabajo toda tu vida. Pues va a llegar un momento que vamos a tener más funcionarios que personas que puedan pagar sus salarios. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Quién va a venir aquí? Pues es que es... Y lo peor es que no lo vemos o no lo queremos ver. Bueno, te está llegando mucha gente también, técnicos y gente cualificada también del extranjero, tú lo sabes. De Latinoamérica, de Cuba, tenemos muchos cubanos, etcétera, gente bien formada en sus países de origen, que van a ir ocupando estos puestos. Y seguramente de Policía Nacional también. Pero incluso sí, ya veremos. Este ejemplo del cubano que viene, que es médico y viene aquí a trabajar, que me parece perfecto porque viene a ganarse su vida, coge una plaza y el médico, que valora lógicamente el trabajo y el esfuerzo que le lleva aquí y ve que el salario o lo que hay, yo no digo que no tenga que cobrar más o que tenga que cobrar menos, y ahí no me meto, cada uno tiene que cobrar en base a su valía. Y entiendo que los médicos deberían de ganar bien. Al igual que el presidente del gobierno tendría que ser, para mí, el que mejor ganase, porque la responsabilidad que tiene es gigante. El problema es que como cobra poco, pues cualquiera se mete y empresarios grandes o personas que quieran hacer eso no se van a exponer por 100.000 euros y todo lo que ello conlleva. El problema es que ese médico que nosotros hemos formado aquí en nuestras universidades se va afuera. Se va a Inglaterra, se va a Estados Unidos, se va a tal, con lo cual estamos pagando la fiesta a otro. La formación para gente que se va afuera. Muy bien, Rodrigo. Si te parece, hacemos un pequeño corte ahora. Sí. Esto vino a través de lo de la política del esfuerzo, lo de que estabas trabajando por las noches en el ABC. Nos enganchamos ahí cuando volvamos, ¿vale? Vale. Venga.
de la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, seguimos, Rodrigo. Nos habíamos quedado, hemos analizado un poco todas las dificultades que tiene un emprendedor, ¿verdad? A nivel de ayudas de la administración, que más que ayudas son barreras, ¿no? Nos estabas contando un poco tu historia. Yo quería saber cómo fue evolucionando esa cabeza que tienes tan brillante para pasar de intentar trabajar en comunicación en trabajar en el ABC con esfuerzo. Sí. Y tu frustración de que en la carrera no habías aprendido lo que tú querías, cómo has ido evolucionando y cómo has ido pasando a ese gusto por el emprendimiento y a formar tu primera empresa. Pues de la raíz de estar en ABC con mi salario y con mi trabajo indefinido, no me gustaba aquello y cambié de la noche a la mañana. Bueno, dije que aquello no me gustaba y me pasé a Decathlon, que es la empresa en la que estuve un año y un poco fruto de... Creo que mi año en Decathlon es como la experiencia que creo que más me define. Yo entré en un contrato de 12 horas para 2 meses y al mes me hicieron indefinido y supervisaba parte de la prevención de riesgos laborales de una parte de la compañía. Es una pera en dulce para cualquier empresa. Ya no, lo siento porque ya yo solo me cotizo por mí mismo. Bueno, Pero no tendrías problemas para colocarte otra vez. Creo que no. Igual, pues allí estaba bien posicionado y aquello entendía que no era mi camino. Y empecé en Antevenio, que empecé como un becario más, cobrando 300, 400 euros. ¿Y qué hacían? Pues empezamos con la parte, yo era community manager, tenían sus propios canales y ahí es un poco donde empecé a generar Porque de Decathlon también trabajabas en venta por canal, ¿no? No, en Decathlon era operario dependiente base. Ah, dependiente base. Supe, y es un poco lo que me gusta, es que yo aprendí en esa parte a gestionar equipo, cómo tener, pues creo que llegué a tener 10 o 12 personas, cómo gestionar ese equipo, cómo coordinarlos con todo lo que es, cuando se dicen que es un empleado un problema, pues yo creo que ahí con Siempre lo decimos aquí en el programa, que lo más difícil en un negocio es manejar los recursos humanos. Sí, pues yo creo que tendría ahí 23, 24 añitos y yo creo que ahí lo aprendí. Porque yo emprendí en 2017 y tendría 25 años, y octubre del 27 yo tenía 25 años. Y previo paso, pues por Antevenio, una multinacional que siempre estaré encantado con cómo me trataron allí. Pero igual llegué un día que yo en esto, cuando hablan de emprendimiento, siempre lo digo, yo no valgo para estar en una empresa porque entras en una estructura y tienes un jefe. Y tu jefe es tu jefe porque lleva más tiempo, porque es mayor que tú o porque sabe más. Entonces es verdad que cuando he estado en una estructura, cuando ya no sabe más que yo, no entiendo por qué es mi jefe, sobre todo si soy mejor que él. Es verdad que hay un componente, un componente de experiencia, ¿no? Pero cuando eso se equipara, pues entonces yo llegué a un momento que allí no veía ya más futuro y dije, bueno, lo digo muy humildemente, soy tonto, pero creo que me dará para poder vivir por... De todas formas, sabes que siempre hay un jefe, en tu caso los clientes. Sí. Sí. Sí, y más duros casi que el propio que te quería tener en su momento. Eso, ¿ves? Es una cosa que no te cuentan. Cuando tú emprendes, te lo venden de forma muy romántica. Ahora con redes sociales no hace más que salirme de pasa de 0 a 100.000 euros en 6 meses. A mí me costó 1 añito, 2 añitos o algo más hacer mis primeros 100.000. Es que no es fácil. Al final, luego habrá otros que, pues ya te digo, ¿no? Entonces yo empecé por cuando estaba ya en Antevenio y dije, pues creo que soy tonto, pero creo que me da para vivir por mí mismo y puedo montármelo por mí mismo. Entonces fundé la parte de la agencia, ¿no? de marketing de ClickMe y allí pues mi idea era empezar trabajando. O sea, la primera fue el ClickMe. Sí, la actividad como tal sí, el nombre era Nova Magna. Lo que pasa es que ahora la hemos rediseñado y ahora se dedica a la parte de digitalización, pero originalmente la marca comercial inicial era Nova Magna. Y mi principal motivo era ayudar a las pequeñas empresas. Yo iba por allí por Alcalá de Henares andando y decía, vaya mierda de página web, vaya mierda de redes sociales. Esta gente no transmite lo verdaderamente buenos que son en el mundo offline al mundo online. Entonces, pues yo empecé a hablar con diferentes pymes y demás, y empecé yo solo, empezando a ir a redes sociales, luego por mí mismo aprendí temas de diseño web, hice un máster de SEO y SEM, fui poco a poco, pues esa parte de proactiva mía, y hasta que en pues no sé si sería en 2020, 2021, pues ya tendría 2, 3 empleados. Ahí ya abrí la segunda marca, que era ClickMe, que coincide con el inicio del maravilloso kit digital. Que eso da para... ¿Cuántos años tenías? Esa da para otra entrevista. Pues con el kit digital creo que empezó en el 2000, estamos en el 2026. En el 2023 pues tendría 30 a 31 años.
Y ahí empecé con las dos marcas. Separé clientes porque no quería que un cliente se tocase con el otro porque eran totalmente diferentes. Fruto del kit digital, que nos ha ido bien. Nosotros creo que hemos hecho bien el trabajo con los clientes, aunque está bastante demonizado. Fuimos creciendo y llegamos a tener un pico de 10 empleados, más 3 externos. Pues ahora pues, hemos bajado a 7. Porque unas cosas que no hay que tener miedo es tanto a crecer como a decrecer. No hay que tener ese orgullo por decir que, pues, oye, si creces, creces, y si creces, decreces. Y ahora ya cuando las dos estructuras están bastante... con los pies bastante sólidos, los cimientos bastante sólidos, lancé o estoy lanzando la startup de Ixoma. Así que, bueno, no tengo mis 3 niños, no, cada uno me quita su tiempo. ClickMe es la que más tiempo me quita de todas ellas, lógicamente. Pero a Ixoma este año tengo muchas esperanzas en ella y es un sector, es un software de inteligencia artificial para hoteles. Me contabas a través de ese máster que del máster, ¿no? Sí. El año pasado, fruto, pues lo mismo, ¿no? Esto aquí, y menciono a mi madre, como todo el mundo dice que habla, mi madre se me dice, no, yo estudié y trabajaba a la vez. Pues es verdad, yo trabajé y estudié a la vez. Hice el MBA el año pasado, los fines de semana durante un año. No tenía vida, lógicamente. Y fruto del TFM fue esa startup. Haciendo un paréntesis, ¿qué opinas de los máster? ¿Qué le dirías a la gente? Pues a ver, yo en este caso, y lo siento mucho por el que si me escuchan de mi escuela, no salí muy convencido porque yo cuando pagué un MBA, aparte de la formación que se puede conseguir en un libro o en ChatGPT actualmente, yo quería que los profesores que son mucho más experimentados que yo me contasen sus batallitas, que creo que es donde un empresario de verdad, aprendiendo de otro que tiene mucha más experiencia, cuéntame tus errores, cuéntame tus fallos, porque yo no los quiero cometer y así los voy a aprender y no los voy a cometer. Me encontré con una formación bastante... Académica. Es verdad que al principio fue bien, pero luego fue bastante académica, con lo cual este título como tal, yo la única experiencia que tengo es pues yo no recomendaría una formación tan horizontal. Y sí que recomendaría, por ejemplo, mi hermano, el mediano, ahora me decía, no, es que he terminado la carrera, que voy a hacer un máster. Digo, elígelo, no hay ningún problema. Yo cuando hice el máster de SUISEM salí con trabajo. Tenía ofertas de trabajo. ¿Por qué? Porque era profesional en una actividad específica. Tú tienes que ser lo mismo, tienes que ser específico en algo. Con lo cual, si haces un máster, para mí, lo más específico posible. Sí, yo creo que los MBA, sobre todo si son para directivos, incluso aunque sean de otras escuelas, ¿no?, de reconocidas que todos conocemos, mi opinión es que hay que hacerlos cuando ya estás trabajando un tiempo, que es cuando realmente los aprovechas. Y que además, si tienes suerte, te lo paga la propia empresa. Sí, en este caso a mí me lo pagó la propia empresa, lógicamente. La tuya. Sí, por eso pero me lo pagó la empresa. Pero sí es verdad que es una formación bastante genérica que, oye, que también te digo que he aprendido, ¿no? Porque al final yo he sido lo que sé es porque lo he ido aprendiendo por mí mismo y nunca está de más tener una capa formativa y una red de apoyo. Pero será porque es lo que yo busco, ¿no? De algo más del día a día que me puedo llevar para aplicarlo al día siguiente en mi empresa. Creo que ese tipo de formación no sirve para eso. O sea, tú te defines como autodidacta, ¿no? Desgraciadamente sí, porque ya digo, porque no he encontrado, hay formaciones como tal, pero sí, creo que y es un poco el gen del emprendimiento, ¿no? El levantarme por las mañanas y decirte, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque al final la empresa ClickMe, al final podemos decir que lleva 8 años. Podríamos seguir trabajando igual que hace 8 años, pero ha venido una cosa que se llama inteligencia artificial. No podemos trabajar igual con inteligencia artificial que sin inteligencia artificial. Y ya la tenemos integrada, pero es que ahora hay que dar un paso más, hay que automatizar. Y dentro de automatizar habrá que seguir formándose y preguntarse el por qué y por qué y por qué. Porque en esa búsqueda de la mejora es cuando tú vas a ofrecer siempre un mejor servicio, vas a dar, sobre todo en mi área que es marketing y ventas, vas a ofrecer cosas nuevas a tus clientes que ellos mismos lógicamente no están en esa área y vas a ser mejor profesional y mejor empresa, con lo cual sí, soy bastante lo que se dice culo inquieto. Eso se nota. Es que no entiendo una vida en la que ya te digo que tienen todos mis respetos funcionarios y otro tipo de profesionales, pero no digo que lo mío sea lo mejor, entiéndeme, pero yo no valgo para eso y creo que el emprendimiento es algo muy bonito, que aprendes muchas cosas, que te hace... Yo a todo el mundo le recomendaría ser autónomo un par de añitos y que aprenda un poco todo, porque te da muchas tablas, tratas con mucha gente buena, gente mala, tienes problemas con la administración, tienes problemas con... Porque no es un camino de rosas, porque al final, sí, lo bonito que se puede quedar la gente es en que te va bien, que te vas de vacaciones o que tienes una casa o un coche, tal. Eso es la parte que se ve desde fuera, pero lo de dentro no. Y es lo que yo creo que no se enseña
ni en las escuelas ni en los institutos. Yo siempre digo, en relación con lo que tú dices, ¿no? Que la presuposición, yo me he encontrado con presuposiciones cuando entré en alguna empresa de las multinacionales que he estado, bueno, gente que me decía, esto lo he dicho ya en el programa en alguna ocasión, pero creo que es interesante, ¿no? Gente que me decía, no, es que este cliente ha hecho una reestructuración y además allí ya no vamos porque, digo, pero eso, ¿cuándo fuiste? No, eso fue hace 1 año y medio. Digo, pues lo mismo 1 año y medio ya no está ni ese tío, ni ha pasado lo que tú dices. Has vuelto. Esto es la presuposición, ¿no? La presuposición o estar en la zona de confort, que también es lo mismo, ¿no? Sí. Y yo creo que esa presuposición, estar en la zona de confort es el mayor freno que hay para el desarrollo. Y el mayor motor del desarrollo es lo que tú estás diciendo, es cuestionarse todos los días lo que estoy haciendo. Incluso cuando te va bien. Puedo hacerlo de otra forma. Porque siempre se puede hacer mejor, ¿no? Y aunque te vaya bien, puedes mejorar, siempre puedes mejorar. Por eso que aunque te vaya bien, incluso porque lógicamente cuando te van mal las cosas mal, tienes que sacar esa picaresca, ¿no? Ese gusanillo. Y el problema es que si no lo tienes, no creo que tú Las no empresas estés, suelen no es tu caer, sitio. además, cuando van No mal. es tu sitio. Hay muchas empresas que están en zona de confort, les va bien, la competencia les deja vivir, o tienen la competencia arreglada más o menos con otra serie de competidores, pero siempre hay uno que va y te quita de en medio. También es verdad que por un poco por el tejido empresarial que tenemos en España, yo veo que hay mucho empresario que no es empresario, tiene un autoempleo muy grande. Al final, un empresario de verdad es aquel que puede desaparecer de su empresa 3 meses y cuando vuelve habrá cosas, pero la empresa sigue. Y yo creo que no lo hay. Y el problema es que creo que tal y como está montado el sistema, los que se fomenta el emprendimiento, porque eres una máquina, es mi caballo de Troya, ¿no? Pero eres una máquina de generar impuestos, de generar deuda. Y luego, como no eres un profesional, porque el problema es que tú emprendes, y esto siempre lo pongo, cuando hace unos años me dijeron, Rodrigo, tienes que hablar de tu emprendimiento, ¿no? Porque eres un modelo. Y digo, el modelo no, perdona, yo emprendí, dejé Antevenio, dejé yo mi puesto de trabajo, con lo cual paro cero, miré la cuenta, tenía 1.000 euros, no tenía casi ni para el portátil para empezar a trabajar, me di de alta, no tenía formación, lógicamente, que hay cosas que es mi culpa, ¿no? No tenía formación ni en impuestos ni tal. Y yo me acuerdo que el gestor me llamó el 3 o 4 de enero y me dijo, Rodrigo, no sé, me invento, tienes que pagar la declaración trimestral de IVA a 1.000 euros y en el IRPF otro 2.000, que ahora ojalá, es una mierda, hablando en plata, es muy poco. Y dije, yo miré la cuenta y dije, pues José, tenemos un problema. Porque no sabía que había que hacer esto. Entonces, creo que nos falta una capa de formación, incluso cuando quieres emprender, para poder evitarte muchos problemas que pueden llevar a la quiebra a muchos empresarios y que luego se arrastra a su parte personal. ¿Cuánta gente no la han despedido, ha juntado 30.000, 40.000, 50.000 euros y se ha montado un bar? Y a los 6 meses ha quebrado. Porque es que no saben el negocio y aprendes a base de hostias. Y eso es un problema. Porque yo, gracias a Dios, cuando emprendí, vivía unos 3-4 primeros años con mis padres y tenía esa red de seguridad. Pero emprender, cuando tienes una casa, unos hijos y demás, si no sabes o no tienes esa formación, es difícil. Creo que es difícil y creo que se debería tener en cuenta eso todo el mundo a la hora de querer emprender y de arriesgar. Yo siempre digo que los 3 pilares, estoy hablando de un CEO de una empresa grande, pero que tú lo estás diciendo, son, de una forma o de otra, son 3 funciones que tienes que tener en una empresa: financiero, recursos humanos y marketing. Sí. Digo marketing en cuanto a venta, a estrategia de venta. Sí. Porque yo te hablaría de dirección de ventas, que es un cargo que yo me cargaría en todos los sitios, porque son los de la zona de confort. Son los que van a tomar café con los clientes que ya tienes normalmente, lo que te suele ocurrir con la gente. Pero marketing, y el marketing hoy en día, además, que es marketing intelligence, es fundamental. Sí. Como organizar tu mundo de clientes, ¿no? Nosotros al final, y ya un poco hilo un poco a lo mejor con la parte de mi libro, sí que es verdad que he visto que hay 2 problemas fundamentales en las empresas, en las pymes. Nosotros trabajamos de pyme, como digo, de pyme, pues hasta la M, ¿no? Hasta 150 empleados, 80, 100 empleados máximo. Y siempre nos encontramos dos tipos de problemas. La parte de estructura de organización interna, en la que yo me he encontrado empresas grandes, pues yo digo 80 empleados, en las que los propios departamentos entre ellos no se comunican, trabajan con sus propios Excel, con su propia información, y entre ellos no se la cruzan. Con lo cual yo hablo con el CEO y le digo, pero ¿y tú cómo tomas decisiones? ¿En base a qué? Si además esto no está actualizado. Luego no sabéis qué Excel es el que vale, cuál es el que no. Y me sorprende, porque digo, joder, lo bueno es que tienes una oportunidad, porque si tienes 80 empleados, llevas funcionando tanto tiempo y estás trabajando así, en el momento que le des una capa a toda esta organización, le pongas bonito, además lo pongas online y le pongas ahora una capa de automatización e inteligencia artificial,
te va a ir como las rosas. Entonces creo que una capa de organización es importante. Y si lo bajas un poco más al pequeño autónomo, al final son profesionales y se dedican a su propia actividad y a llegar al final de mes, desgraciadamente, y a vender y el día a día. Pero la parte organizativa, y un poco ahora se ha visto con el miedo que ha habido a la factura electrónica, es que yo he visto empresas que igual facturan millones y hacen las facturas con un Excel. Pero ¿cómo? ¿Y no tienes un RP que tenga esto controlado, pagos, tal? No, esto es una locura. Y luego el segundo problema que hay es las ventas. Porque eres profesional de tu área, pero no sabes cómo vender. Nosotros en ClickMe, que es donde estamos especializados en la generación de leads cualificados, de clientes para nuestros clientes, lo vemos. Trabajamos en 3 focos: el sector turismo, sector gastro y sector wellness. El sector wellness, por ejemplo, muchas clínicas médicas estéticas que son muy buenos doctores, no escalan o no crecen, incluso algunas que les va mal, porque son muy buenas haciendo el tratamiento, pero no saben cómo llegar a más, no saben cómo vender, porque al final su día a día se centra en levantar la persiana, atender lo que entra por la puerta, pero eso es una locura. Yo digo, no puedes tener una empresa en la que tú no sabes cuántos clientes vas a tener o cuántos pacientes estás, o cuántos vas a tener la semana que viene. Y el mes que viene tú tienes que tener un flujo constante de clientes potenciales que tú vas a ir empujando a tu proceso de compra para que consuman en tu sector o en tu empresa o en tu negocio. Entonces, nosotros eso con ClickMe, digamos que son las dos patas que a mí más me llenan, ¿no? Tenemos Nova Magna para la parte de digitalización y crear esa estructura organizativa y siempre empujando la parte de digitalización porque es obligatoria. Y tengo la parte de ClickMe, que es la que ayudamos e impulsamos a estos negocios a tener más clientes y sobre todo a tener un sistema estructurado de ventas, el que es predecible y que es optimizable y sobre todo que es escalable, que tú ahora sabes que vas a tener, me invento, 10 clientes más al mes, pero te doy la herramienta o te decimos que si tú el mes que viene quieres tener 20, yo digo cómo se pueden tener 20, porque lo bueno, a nivel, sobre todo hablamos siempre de la parte del canal digital, es que es escalable y Internet, cuanto más le des, más te va a dar, lógicamente si sabes cómo, con lo cual, con las dos áreas no siempre trabajamos en conjunto en los clientes porque hay clientes que no les hace falta, pero me gusta porque puedo ayudar a los empresarios en las para mí, dos patas que son principales, que es estructura organizativa, tener un poco un control de tu día a día, de tener una foto, ¿no? De unos KPIs mínimos y luego cómo tener un sistema de captación independiente que si tú mañana te vas de vacaciones siga generando clientes por ti mismo. Creo que eso es clave. Eso se llama sostenibilidad. Sí. Yo siempre lo digo, sostenibilidad es fundamental. Y crear una empresa sostenible, por experiencia te lo digo, trabajando en empresas multinacionales, es prácticamente imposible. Muy pocas empresas pueden decir que son 100% sostenibles. Están siempre sometidas a ciertos riesgos. Porque la sostenibilidad, además, es que es algo que te dura un día. Tienes que lograrla día a día y es muy difícil. Otra cosa que decías tú que es importante, yo creo que entre lo que has dicho, por resaltarlo, ¿no? Es el conocer a tus clientes. Yo creo que hay muchísima gente que funciona con los clientes, le llegan, pica pedidos porque le llegan, porque están acostumbrados, pero no se preocupan de saber qué piensan los clientes de ellos. Hoy en día, con el marketing digital, pues más, ¿no? Porque tienes las reseñas, etcétera, etcétera. Ya ves que se preocupan, pero bueno, no son tantos los que lo hacen. Pero incluso ahí, fíjate y yo no sé si se los leen luego. No, yo creo que no. O los utilizan para tomar decisiones, que eso, evidentemente, yo no quiero reseñas buenas, quiero reseñas críticas, porque las reseñas críticas son las que te enseñan que es lo que estás haciendo mal. Las buenas a veces es porque han tenido una buena experiencia, porque no tenían otra cosa que hacer, o en muchos sitios porque si me pones una reseña te voy a hacer un descuento. Eso se llama fidelización y eso es interesante. Es verdad que el contacto con cliente creo que es clave. Creo que conocer cómo piensa y sobre todo, no. Muchas veces cuando montamos una empresa, la montamos mirándonos al ombligo. No. Tú tienes que montar una empresa para resolver una necesidad de tu cliente. Entonces, tú, sea cual sea tu negocio, tienes que conocer cómo es tu cliente y no tienes que tener miedo en preguntarle qué tal le va, dependiendo del sector, lógicamente, no entiéndeme, pero tienes que conocer sus necesidades, sus miedos y ofrecerle una solución a todo ello.
Y yo, lógicamente, una parte son las reseñas. A mí la parte de las reseñas, nosotros en ClickMe tenemos un lema que es pasa de likes, consigue clientes, porque creo que los likes, las visitas, las reseñas no pagan las facturas. Y las reseñas normalmente se suelen poner cuando la gente está cabreada o cuando les ofreces un descuento. Pero creo que hay métodos para poder conocer a tu cliente y para tú, en ese proceso, como hablamos, de resiliencia, de ir iterando y de ir mejorando, puedes ofrecer una solución mucho mejor y mucho más adaptada a él. Luego es la otra cosa también, por matizarlo, la capa organizativa, ¿no? Yo lo que creo además es que lo que adolecen casi todas las empresas, no voy a decir las pequeñas, bueno, grandes, la administración pública, Lotus Notes, madre mía. Yo estuve en una empresa que tenía Lotus Notes también, Schneider Electric. Al final terminamos todos con Exchange. No es porque quiera decir que Microsoft es mejor, etcétera, pero bueno, es que realmente hay verdaderas castañas. Bueno, BlackBerry, la que montó también, para que al final, en un momento inicial, la que yo tenía sentido, pero que había un momento que estaban contra las cuerdas porque se les echaron encima a todos los que estaban, porque las redes ya no necesitaban ese servidor intermedio que ellos inventaron, pero que quisieron defender a toda costa, ¿no? Cuando ya no era necesario. Pero bueno, a lo que voy, no voy a echar flores a los informáticos, lo siento, y a mí me gusta mucho, me ha gustado la informática, pero no me gusta perder el tiempo con la informática porque al final me pongo de muy mal humor con ella, pero conozco un poquito cómo funcionan los ordenadores y he hecho cosas, ¿no? Y realmente creo que el informático ha tenido mucha culpa de hacer digitalizaciones a base de comprar programas y tratar de encajar el programa como solución a una capa organizativa. Y entonces, bueno, ya te contaba también que de la empresa que soy presidente y en la tuya también, por lo que tú me has dicho, lo que hay que hacer primero es escribirse bien los procesos, ver dónde están los solapes, qué repetición tienes de información, si tienes un solo fuente de información, un data lake, y a partir de ahí ya compras un programa. Exacto. O a lo mejor no hace falta que compres nada. No. Porque a lo mejor lo puedes hacer, si eres muy pequeñito, a lo mejor con un 365, un Office 365. Un Workspace, te vale. O te coges el Copilot y poco más, o cualquier herramienta de IA que además hoy en día te hacen cualquier cosa. Todo. Casi te pueden llevar la contabilidad, etcétera, etcétera, de una forma razonable. Es decir, que coger la herramienta como base es un gran error de los informáticos que han metido en grandes corporaciones, pero también en empresas pequeñas. Tenemos un montón, yo es que veo, te lo contaba antes también un caso que hemos vivido, ¿no? Veo un montón de pymes en España que tienen la castaña de los zapateros, la castaña de los vidrieros, la castaña del que vende supermercados. Bueno, hay todo tipo de castañas para restaurantes. No voy a decir, con todo esto no me quiero meter con la gente que desarrolla esos software y seguro que hay algunos que funcionan de maravillas, pero el gran problema es decir, bueno, ¿yo cómo voy a funcionar aquí? Bueno, pues me compro el programa y adapto todos mis procesos. Y seguramente estoy exagerando, porque un restaurante casi todos tienen las mismas capas organizativas. Sí, no soy especialista. Y a lo mejor me compro el de restaurantes que sé que además la gente lo compra y les funciona bien, ¿no? Lo vamos a exagerar. Pero no es lo normal en otro tipo de procesos en los cuales se está metiendo un software de cajón y que al final te va a dejar muchos agujeros porque no se adapta bien a tu estructura organizativa. O me da igual, o la estructura organizativa la sigues manteniendo de una forma y metes el programa por otro lado y al final tienes ahí un mare magnum. Con lo que tú dices, tienes listados por un lado, listados por el otro, datos incoherentes por aquí, por allá. Esos caos y esto, bueno, yo creo que me lo estás corroborando tú, que tienes muchos clientes pequeños, es que es el día a día de la empresa española. Total. Y hablamos que vamos a digitalizar, pero a mí me hace mucha gracia esto del que digital, vamos a digitalizar España, pero España lleva digitalizándose siglos ya, vamos, no siglos, pero desde que la informática existe, todo el mundo tiene sus programas, hacía sus programas en Access y tenía ordenadores, o sea, digitalizados estábamos. Lo que hay que hacer es digitalizar bien las cosas y a lo mejor es lo que está fallando, ¿no? Creo que digitalizar en este caso. He dicho muchas cosas, te dejo a ti, vamos concluyendo. En este caso, digitalizar creo que siempre ha sido el símil a comprar la última herramienta. Y para nada, nosotros en Nova Magna, otro de los el claim que tenemos es la digitalización tranquila. Es decir, lo primero es cómo trabajas, cuéntanos qué es lo que haces, cuáles son tus procedimientos y en base a eso buscamos la herramienta o no necesaria y que mejor se ajuste a ti. Porque lo bueno es que, como bien decías, hay muchas castañas especializadas y castañas horizontales. Alguna encaja contigo, pero no porque la que estás viendo es la que tiene tu vecino, es la que tú tienes que tener. Entonces, pero antes de la digitalización, antes de la herramienta, creo que lo primero que tiene que cambiar
antes, y nosotros incidimos mucho en esto, es en la cultura. Porque la digitalización, si la persona que lo va a llevar a cabo o la que lo va a utilizar no lo comprende, no entiende su utilidad y su necesidad. Y no lo valora. Ese proyecto nace muerto. ¿Por qué no? Porque va a tener reticencia, porque al final la persona que lleva 10 años trabajando de una forma A, B y C, no se lo vas a cambiar. Con lo cual tienes que primero, en ese caso, hacer entender a la persona que hay que hacer un cambio, el por qué, hacerle partícipe, y luego ya elegir lo último, la herramienta. Sí, lo de la cultura también lo habíamos hablado tú y yo antes, es fundamental en las empresas y es dificilísimo cambiarlas. Yo creo que no solamente es en la gente, sobre todo las grandes, ¿no? Yo estoy hablando más de grandes, que termina impregnando las paredes. Supongo que en empresas más pequeñas, que son 4 o 5, y hay una movilidad más grande, es más fácil cambiar esa. Pero todos estos cambios que tú dices, todo el cambio, siempre hay reticencias, y los cambios, si no se impulsan desde la dirección y el de la dirección cree en ellos. Pero incluso aunque el de la dirección crea en ellos, si luego yo tengo una capa a lo mejor de 15 o 20 empleados, si no hace partícipe a los mandos intermedios o incluso a la persona final que lo va a utilizar, no deja de ser otra tontería o otra locura que le ha dado al CEO este mes o que quiere este año, como he escuchado, digitalizar, pues ahora nos toca digitalizar nosotros cuando nosotros ahora nos va bien. No. Esto se hace por A, B y C, hay que hacer partícipe y hay que esa persona hacerle entender que la digitalización no le viene a quitar su trabajo y que si ve que sus tareas ya no las va a tener que hacer porque las hace el programa, su empresa le va a formar para hacer otras tareas de más valor. En el fondo, la digitalización lo único que hace es hacer, yo entiendo a mi punto de vista, aunque lógicamente hay empresas que al digitalizar tienen que despedir a gente, pero creo que cuando le haces una digitalización correcta en una pyme, lo que estás haciendo es dar mucho más valor a tus empleados, porque esas tareas repetitivas que nadie quiere hacer, que no aportan valor y que queman normalmente, ya no las tienen que hacer. Y ahora tienen que pensar y tienen que hacer cosas diferentes. Rodrigo, en 3 minutos. Yo creo que es bueno, ya que hemos hablado tanto de la empresa, que veas desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo ves? Tú has dicho que estabas implementando Cloud, ChatGPT, etcétera. ¿Cómo ves esto en las pymes? ¿Qué les decimos para que no se asusten? Bueno, a ver, lo primero... Vale, miro ahí el reloj para... lo primero, que el que diga que es su enemigo tiene un problema, porque no es su enemigo y no se va... Esto haber llegado o ya está y se ha quedado y va a estar aquí. Ahora, ¿cómo adoptes la inteligencia artificial? Ya se llame Gemini, ChatGPT, Cloud, que ahora está yendo bastante fuerte. ¿Cómo tú lo implementes en tu día a día? Creo que va a marcar tu futuro en 1, 2, 3 años. Porque las pymes al final no pueden hacer planes a 3 años vista, a 5 años vista. Sí, los puedes tener los objetivos, pero al final creo que lo más realista es hacerlo incluso de 6 meses, en 1 año máximo. Cómo tú implementes ello es clave. Y luego creo que, aunque todos estamos hasta arriba de trabajo y nunca llegamos a todo, creo que se debería buscar cualquier tipo de empresario media horita, 1 horita a la semana, a formarse un poco y por lo menos para saber de qué va esta historia, porque aunque no hace falta que sea un experto en esa herramienta, pero si tú sabes cuáles son sus posibilidades y tú tienes una mínima estructura, le puedes decir a tu empleado A o al B o al C, oye, a partir de ahora dedícate a la semana unas horas, estudia este programa y ayúdame a implementarlo dentro de la empresa. Con lo cual, creo que es una buena herramienta, creo que ha venido para ayudarnos, creo que igual que la digitalización nos va a hacer quitarnos tareas repetitivas que no aportamos valor, que nos va a hacer, al final el ser humano lo que es, la clave es pensar. Y creo que nos da mucho tiempo para pensar y para poder hacer cosas de mucho más valor. Totalmente cierto, te doy totalmente la razón. Creo de todas formas que esto pasa por un cambio cultural, como tú has dicho, pero también un cambio formativo en la sociedad. Yo creo que tenemos que formar a la gente, como tú has dicho, a pensar y no hacer tareas repetitivas, porque eso ya lo hace cualquiera. Y ahí estaría también algo que habría que empezar a implementar en los colegios, ¿no? Desde pequeñitos. Tenemos que empezar a entender cómo estos sistemas... La inteligencia artificial asusta mucho, pero al final es un ordenador que va muchísimo más rápido que ha ido nunca, a unas velocidades espectaculares y que al final tiene acceso a un montón de información en tiempos realmente mínimos, porque la disponibilidad de datos y la velocidad ahora de los ordenadores y de las comunicaciones son salvajes. Sí. Y eso ha permitido hacer ese tipo de algoritmos, ¿no? No nos vamos a asustar. Digo, para quitarle el... No. Si es que es creo que al igual que hay que formar desde a lo mejor, no sé si bachillerato, la ESO, tener este tipo de formación para tener un buen uso de ella y que cuando llegues al mercado laboral lo único, o sea, que sepas que las posibilidades que tiene y que no la inteligencia artificial solo sirve para copiar o para hacer tu trabajo. Hay que no solamente usarla,
usarla en el colegio, usarla para trabajar, quitarse el miedo y cambiar eso por las redes sociales, los marcianitos, los juegos, la PlayStation. Bueno, hay que tener tiempo para todo. Porque, sí, pero bueno, hay que tener tiempo para ambas cosas, Sí. porque yo creo que la gente, esto es difícil, entre comillas. Si formas a una persona desde jovencita, al final, cuando llega a trabajar, entiende perfectamente que eso lo que es un brazo, Exacto. que le ha crecido un brazo mucho más largo. Exacto. Y que puede trabajar mucho mejor. Mucho más rápido. Y la sociedad se irá adaptando y bueno, habrá trabajos que sí. Ya nadie querrá estudiar eso porque lo hace la máquina, ¿no? Totalmente. Muy bien. Pues nada, Un placer. muchísimas gracias por la invitación y nos vemos. Muy inspiradora tu entrevista. Muchas gracias. Estás invitado a volver cuando quieras. Pues muchísimas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.